Amados hermanos, hace 8 días la predicación fue Teme a Dios. Es el llamado que hace nuestro Dios a su pueblo. Y la razón de temer a Dios es saber que estamos en su presencia. Y debemos recordar que una de las cosas que lucha nuestro corazón nacido de nuevo es siempre en tener presente a Dios. Porque casi siempre lo que está presente en nosotros son las circunstancias. Y es algo que yo quiero llamarlos de todo corazón. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros sentimos como que Dios guardó silencio, como que Dios no está. Y les voy a decir algo que le pasa a todos los seres humanos. No importa cuántos años tú tengas en la fe cristiana, pero le pasa a todos los seres humanos y le pasa a los hijos de Dios, que cuando nosotros nos sumergimos en las circunstancias, buenas o malas, nuestro corazón tiene una inclinación a olvidarse de Dios, a olvidarse del dador de todas las cosas. Y normalmente llamamos bendición cuando todo está yendo bien. Y a veces cuando hay adversidad, nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pero en el día a día, el problema más grande que tenemos tú y yo es que olvidamos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? Que está aquí. Y querido hermano, hermana, hace 8 días el Señor nos aseguró que Él está aquí. Él vino a hacer tabernáculo con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sea que tus pecados sean solo de pensamientos, solo de palabras, o que los ejecutes, Dios sigue aquí. Cuánto amor de nuestro Dios y Padre, que conociendo cada cosa que hemos hecho, Él no se ha ido. Y Él cada vez nos recuerda que estamos en sus manos. Una de las cosas que nuestro corazón engañoso nos quiere convencer es como que confiesa tu pecado, cuéntale a Dios para que seas perdonado. Oigan, Dios ya sabe lo que tú has pensado, lo que has hecho o lo que te propones hacer. Y con todo, Dios sigue aquí. La Biblia dice, por eso no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si hoy el Señor te ha traído con cuerdas de amor hasta este lugar, confiésale, ríndete. Empieza a que Él gobierne y dile, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a crecer y a saber que tú estás aquí. Porque muchas veces nosotros nos comportamos como unos niños de 2 añitos. ¿Se han dado cuenta de lo que hacen los niños de 2 añitos? A veces se portan mal, no entienden razones, y si tú los disciplinas, ¿qué hacen? Lloran. Al ratico tú, después de haberle dado la disciplina y después de que haber llorado, ¿dónde buscan que los consuelen? Contigo mismo. Esa es la paradoja del hijo. Y un padre bueno, una madre buena, ¿qué hace? Hace las 2 cosas. Siempre estará de la mano el consentirte, el tenerte paciencia. Pero cuando llega el momento indicado, en esa sabiduría que solo tiene el papá y la mamá, es el pau, pau, pau. ¿Saben por qué razón? Porque Dios encargó a nuestros hijos a que estén en nuestras manos. Yo les quiero presentar a nuestro Dios de una manera como solo la Escritura la presenta.
que Dios es nuestro Dios y nuestro Padre a pesar de nosotros, y que estamos en sus manos. ¿Cuál es el título de la predicación? Estamos en sus manos. Y eso es algo bonito. Y bueno, no había puesto el contabilizador. Estamos en sus manos. Pero me tomé la molestia de que nosotros podamos tener una introducción corta, porque hay que explicar los últimos versículos de Isaías capítulo 8, versículo 16 al 22. Isaías 8, del versículo 16 y al 22. Y recuerden que el versículo 15 termina con una sentencia: muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. El que no teme a Dios y el que es temerario, siempre le va a pasar eso. La escritura va a ser piedra de tropiezo para él. Los designios de Dios es piedra de tropiezo para sus caminos. ¿Cuántas personas hoy, de manera voluntaria y temeraria, no han llegado a culto? No estoy diciendo del que está justificado, porque hay justificaciones legítimas. Uno se puede enfermar y tiene la imposibilidad de no venir. Está con todo el deseo, pero no puede venir porque está enfermo. Otro desea venir, pero su sistema de trabajo se lo impide. Es diferente cuando usted toma un trabajo pudiendo decir: no quiero trabajar. Pero otros han hecho todo un plan para, de manera temeraria, decir sencillamente: hoy no quiero adorar a Dios. Porque la razón del culto, mis queridos hermanos, está en la Escritura. Busquen conmigo Romanos capítulo 12. Romanos 12 nos ilustrará la razón por qué venimos a culto. Y es mostrar la obra de Dios, es dar cuentas. Romanos 1 al capítulo 11 hay toda una argumentación que no vamos a leer hoy. Pero la conclusión de esos primeros 11 capítulos es esta. Así que, o sea, Pablo está diciéndole a los hermanos en Roma lo siguiente: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si mi vida está en las manos de Dios, perdón el condicional, si mi corazón es un corazón que ha nacido de nuevo, mi anhelo, lo más racional, lo más cuerdo, es que yo pueda deleitarme en la presencia de Dios. El día del Señor no es: ay, y me toca madrugar. Y yo el otro día me enteré que una persona se demora 1:30 para salir. Y otra persona le dijo en esa conversación: no, y yo me demoro 2 horas. Es una vida muy light. Sí, claro, usted se imagina 2 horas de mi vida yo acicalándome para salir. Eso es mala administración, porque son 2 horas valiosas que yo tengo que producir. La Biblia dice, mis queridos hermanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora solo piense, ¿quién escribió la carta a los romanos? Y la carta a los romanos es palabra ¿de quién? ¿Quién escribió a la iglesia entonces? Dios. Dice: por las misericordias mías, preséntense y presenten vuestro sacrificio. No, dice: presenten vuestros cuerpos. Yo no puedo decir: mis hermanos, estaré con ustedes en espíritu. No, si yo puedo, necesito, quiero, anhelo.
porque ustedes son mi familia y estaremos en la eternidad. Y ese es un sacrificio vivo porque yo llevo mi cuerpo, mi vida al altar de Dios, al lugar santísimo de Dios. Y miren, mis amados hermanos, es porque estamos en sus manos. Si Dios ha tenido tanta misericordia de mí, yo como hijo no soy un buen hijo. Como padre no soy un buen padre. Como pastor no soy un buen pastor. Como hermano no soy un buen hermano, no soy un buen amigo, porque soy un hombre pecador. Y Dios me permite llegar y me permite adorarle. Y decirle: Señor, aquí está la obra de tus manos. No es mi obra. Si soy un hijo de Dios, yo tengo que ser mejor hoy que lo que era ayer. De eso se trata, estar en las manos de Dios. Queridos hermanos, los huérfanos no tienen ¿qué? Padres. Y los huérfanos se inventan así solos. Yo he visto muchas personas que su vida nos manifiesta que son personas que se hicieron solas. Hablan como quieren, se comportan como quieren. Son tremendamente orgullosos, prepotentes, porque ellos se hicieron a su manera. Pero un hijo que tuvo un padre dedicado, una madre dedicada, es un hijo bien educado. ¿O no es así? Es el fruto y el producto de papá y mamá. Por eso que hay hijos bien criados y hay otros que son unos malcriados. Si usted tiene a sus hijitos como si fueran sus mascotas, pues ahí comen, duermen, pero nunca los educará. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque nuestro Dios quiere que sepamos que estamos en sus manos. Y hoy vamos a tener esa figura interesante en el contexto histórico. Para que no se olviden del capítulo 8 de Isaías, pasa algo muy importante. Los enemigos del pueblo de Dios se han levantado, los sirios y los efraimitas. Pero el rey no quiere confiar en Dios. Yo quiero que no olviden eso. ¿Cuál es su decisión? Buscar auxilio en otros. Y nosotros somos expertos en eso. ¿Saben cuándo venimos a Dios? Cuando ya hemos hecho lo último que podíamos hacer. Queremos cambiar a alguien, lo queremos hacer comprándolos. Le regalamos flores, chocolates, o sobornamos, les gritamos, los regañamos, hacemos de todo. Y cuando ya no podemos, Señor, es en serio. Llámese hijo, hija, cónyuge, padre, madre, amigo, amiga. Cuando la situación ya sale del control nuestro, nosotros oramos a Dios. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Tratamos en nuestras fuerzas de hacer lo que sea para cambiar. Y somos sabios a veces, lamentablemente, en nuestra propia opinión. Porque le decimos a Dios: es que yo no sé más qué hacer, yo estoy haciendo todo lo que puedo, ya hice todo lo que puedo. La idea de este contexto histórico es observar cómo el pueblo de Dios sigue a su rey e inclina su obediencia al rey y no a Dios. Y miren, queridos hermanos, cuando la cabeza en un hogar se equivoca, arrastra al resto. La mala práctica de Acaz va a condenar a la disciplina al pueblo de Dios. El texto que tenemos aquí no lo voy a leer en la versión de ustedes, sino la voy a leer en una versión diferente. Porque quiero que sepan que estamos en las manos de Dios. Recuerden que la primera parte que antecede a esta es: teme a Dios. Y el pueblo de Dios, en vez de temer a Dios, hace lo que muchos hoy hicieron. Se hacen los locos. No dicen que no temen a Dios,
pero sencillamente, como les decía el domingo pasado, tienen orejas de pescado, una conciencia de teflón. Pero hay otros que están escuchando, porque siempre hay un remanente que escucha y porque siempre hay hijos que están siendo formados. Versículo 16. Entonces Isaías le dijo a sus discípulos: mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Dios está enojado con su pueblo, pero yo confío en su bondad. Y en él he puesto mi esperanza. Dios vive en el monte de Sión, y Él me ha dado hijos para que juntos sirvamos de advertencia a su pueblo. Seguramente la gente les dirá: todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos, adivinos, para que les digan qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. La gente irá de un lado para el otro, hambrienta y maltratada. El hambre los pondrá furiosos y maldecirán a su rey y a sus dioses. Mirarán por todas partes y solo verán miseria y angustia, y vivirán en la más terrible oscuridad. Es un texto muy difícil. Dios llama al arrepentimiento. El pueblo no se quiere arrepentir. Dios dice: no escuchen a su rey, escuchen a su mensajero. Porque al escuchar a su mensajero, ¿a quién escuchan? ¿A Dios? Hay personas que no quieren que escuchen la voz del pastor, ni el consejo del pastor. ¿Saben qué te dicen? Escúchame a mí. Pero la pregunta es: ¿quién tiene el mensaje de Dios? ¿Quién tiene el consejo dado con la palabra de Dios? Porque si el pastor que está no te está aconsejando con la palabra, pues no lo escuches, resístete. Pero si él te enseña la palabra de Dios, ¿a quién tienes que escuchar? Obvio. Porque nadie es sabio en su propia opinión. ¿Cuánto nos parecemos a los necios? Porque en vez de escuchar la voz de Dios en la voz de nuestros pastores, nos buscamos otros consejeros que nos hagan sentir que estamos yendo bien. Necesitamos de Dios y acudimos a los amigos. Necesitamos de Dios y acudimos a los parientes. Necesitamos de Dios y acudimos a los conocidos por consejo. Cuán torpes somos. Todos atravesamos, queridos hermanos, temporadas muy difíciles. Hay momentos donde pensamos: no sé qué hacer. Dios, ilumíname. ¿Qué hago? Y nos falta sabiduría para hacer. Aquí es la pregunta. Cuando vamos a la iglesia, abrimos la Biblia y sentimos como que Dios está guardando silencio, ¿qué hacemos? Normalmente el ser humano, ¿qué hace? Va a ser sabio en su propia opinión. Va a buscar consejo mamá, papá, suegro, suegra, amigo, amiga. Pero no pide consejo a Dios. Y queridos hermanos, Dios, más allá de ser omnipresente, tiene otro atributo muy importante. Él es inmutable. ¿Y saben qué significa eso? Que Él no cambia. A veces el consejo no hay que buscarlo afuera. A veces el consejo hay que buscarlo acá. Porque posiblemente Dios ya te aconsejó con su palabra, tú ya sabes qué hacer y tú te resistes a hacerlo porque sabes que ese consejo no te hace para ti bien. Dios, que le había dicho al pueblo a través del rey Acaz: no hagas pacto
con los asirios. Pero ¿qué veía el rey Acaz? Que el reino del norte, los efraimitas, con los sirios que estaban más al norte, se habían confabulado, eran más poderosos, y él dijo, bueno, si ellos buscaron un socio, pues yo me voy a buscar otro socio que sea más grande que los dos juntos. ¿Saben que él no pensó y que no maquinó? Que el otro, cuando viniera y venciera a Siria y venciera a los efraimitas, diga, oiga, ¿y por qué no conquistó Judá también? Es como cuando usted abre las puertas de la casa al adúltero, al envidioso, al orgulloso, al malvado. Lo invita para que vea los tesoros de su casa, incluyendo su esposa, sus hijos. Ah, no, porque él lo hace con otros. Y él termina mirando, oiga, mi amigo tiene una buena mujer. Mi amigo tiene una buena familia. Tiene un buen negocio. ¿Cuántos se acercan a uno simplemente para que le muestren dónde usted compra, cómo usted negocia, de dónde trae las cosas, a ver si se hace del negocito? Amados hermanos, nunca debemos olvidar, pueblo de Dios, estamos en las manos de Dios. Y le voy a dar de una vez los 3 puntos para que no me vean como hace 8 días. Pastor, no me dijo nada. Confiemos en su palabra, punto 1. Será del versículo 16 al versículo 18. Segundo punto. Confiemos en su palabra. Segundo punto, huyamos de la incredulidad, del 19 al 20. Y del 21 al 22, resistamos con esperanza. ¿Por qué? Porque yo quiero que hoy ustedes y yo aprendamos algo. Pueblo de Dios, estamos en sus manos. O sea, estar en las manos de Dios. No importa cuán rebeldes seamos. Miren, aunque calle Dios, debemos confiar ya en su palabra, porque su palabra no cambia. Miren, usted puede honrar a papá y a mamá. Y a veces nuestros hijos nos dicen, es que papá, mamá, tú no eres justo. Es que tú eres muy duro. No te entiendo. Pero ¿saben que Dios nos llama? A que confiemos en nuestros padres. Y si son padres cristianos, tenemos que confiar con toda confianza, con toda claridad. Porque ellos no nos van a querer destruir. Nuestras victorias serán las victorias de ellos. Nuestras tristezas, nuestras derrotas serán la derrota y la tristeza ¿de quién? De ellos, de nuestros padres. Entonces, muchas veces el papá sabe qué está esperando. Yo lo veo, ¿no? A veces los niños están para aquí, para allá y uno dice se va a caer, que se caiga. Y después, ¡ah! ¿Y qué hace el papá? Lo recoge, Yo no he visto el primer papá que el hijo se cae, se descalabra y le diga, tenga. Yo te lo dije. ¿Sí? ¿Hay papás así? No lo hay. Yo no creo que un buen padre no sea así. El buen papá se espanta con la sangre, corre, si tiene que llevar a sus hijos. Estoy hablando de un papá y una mamá cristiana, con el corazón de Dios. Aunque calle, confiemos en su palabra. En el silencio de la vida, huyamos de la incredulidad. Queridos hermanos, muchos hijos, y esto está en el contexto del pueblo de Dios, que es con nuestro Padre Dios. Por eso estoy hablando mucho de la familia. Porque el primer diseño donde Dios debe ser honrado es el hogar. Y aunque el papá no esté diciendo nada, a veces ¿sabe qué está diciendo el papá? Ya está cansado. Y está diciendo, voy a esperar. El papá guarda silencio. Y uno piensa, es que mi papá no me dice nada. Huyamos de esa incredulidad.
y huyamos en esa incredulidad de escuchar los consejos de los demás. No, es que mi papá esta vez no me va a decir nada. ¿Saben por qué? Porque cada vez que caemos en esa trampa, nos vamos alejando de Dios y nos vamos acercando a la oscuridad. Y en la oscuridad yo les voy a decir algo: resistan y guarden esperanza. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios, ¿qué quiere? Que sepamos que estamos en sus manos. Entonces, versículos 16 y 18, lo voy a repetir, porque el punto 1 dice: confiemos en su palabra. Recuerden el capítulo 7 de Isaías, capítulo 8, los primeros versículos. Dios ya habló, ya dijo: yo quiero que hagan esto, no quiero que hagan lo otro, confíen en mí. Dios no se ha inventado nada nuevo para el pueblo de Dios y para nosotros. Él que siempre que nos dice: confíen en mí. Y siempre le voy a decir: una persona que te ama te va a llevar a la palabra. Cualquier persona que sea sabio en su propia opinión te va a decir lo siguiente: a mí me parece, yo creo, por mi experiencia, ¿sí? Oiga, ¿qué experiencia podemos tener? Mi experiencia no te convierte a ti, ni te garantiza que te va a ir bien a ti. Todas las experiencias son iguales y todos los tratos de Dios nuestro Padre son diferentes para cada uno de nosotros. Porque hay una conclusión que tienen los padres: los hijos son como los dedos de la mano. Miren, hay altos, hay chaparritos y gorditos, hay chaparritos y flaquitos, hay unos que son más útiles que otros, pero todos son los dedos de la mano. Entonces, mis amados hermanos, Isaías dice: entonces Isaías le dice a sus discípulos: mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Dios está enojado con su pueblo, pero yo confío en su bondad y en Él he puesto mi esperanza. Dios vive en el monte de Sión y Él me ha dado hijos para que juntos sirvamos de advertencia a su pueblo. Miren lo bonito que está explicando Isaías. Isaías tiene un propósito y le está dando un giro deliberado en el discurso. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Cuando haya momentos donde usted piense que Dios ha callado, que Dios está guardando silencio, miren, es el momento en donde tenemos que volver más. Oiga, hagamos devocional en la casa. Y uno dice: pastor, ¿y qué libro leo? Y me está pasando esto. Oiga, es que esto no es una suerte de fórmulas médicas. Abra su Biblia y lea. Dios tiene un mensaje para usted. Porque hay algunos que abren: sí, yo quiero que Dios me hable a mí. Judas se ahorcó, no me sirve. Así no funciona, mis hermanos. No, es verdad. Si usted lee la palabra y usted se ancla en la palabra, o sea, Isaías dice: la gran mayoría del pueblo está siguiendo a Acaz. Entonces uno dice: ay, me voy de este pueblo porque este pueblo. No, el Señor no te dice que te vayas de ese pueblo. Los que están creyendo en la palabra, los que hoy son hijos de Dios y quieren crecer, mire, no va a ser toda la iglesia. Yo ya me he dado cuenta. Hace mucho tiempo dije: listo, para los que quieran seré su pastor, los discipularé, estaré ahí. Y los que no, pues mis hermanos, también los quiero mucho, oraré por ustedes, que el Señor tenga misericordia. Y cuando me necesiten, estaré allí. Esa es la vida de muchos. John, ¿por qué se ríe? No me diga que es su experiencia. Yo creo que sí, pero está bien. Porque la experiencia de John es la mía. Porque a veces nosotros queremos ser como ovejas sin pastor. Y no existe una oveja sin pastor. Pero cuando la oveja va al hueco, él sí busca el pastor. No, clama a Dios. A ver quién lo escuche. No importa. Pero yo quiero que sepan esto, mis amados hermanos.
Este versículo 16 nos da la clave. Cuando tú sientas que Dios está guardando silencio, que su disciplina viene contigo, es el momento de atar el testimonio, de sellar la ley entre los discípulos. Isaías no habla a una nación diferente, instruye al pueblo, les dice, vuelvan a la palabra. Ahí es donde está su lugar seguro. Ahí es donde tú sabes que estás en las manos de Dios. Porque algunos piensan que estar en las manos de Dios es cuando yo oro. Y si me va mal es porque no oré. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Sea que usted ore o que no ore, si usted es un hijo de Dios, está en las manos de Dios. Sea que usted venga a la iglesia o no venga a la iglesia, está en las manos de Dios. Ahora, el que va a disciplinar es ¿quién? Dios. Porque Dios quiere cambiarnos. Yo solo quiero que entiendan esa palabra, Dios quiere cambiarnos. Porque lo que Dios quiere, eso pasa. Y no pasa de afuera hacia adentro. ¿Sí? Hay personas que llegan a la iglesia y cambian de afuera hacia adentro. Pero eso es como cuando Jesús enseñó. Una persona tenía un demonio. Y un día el demonio dijo, ay, yo me voy para otro lado. No, es en serio. Y se fue para otro lado. Y esa persona dice que pudo ordenar su vida y estuvo bien y se comportó bien un tiempo. Pero dice que en ese, lo mismo el Señor Jesús enseñó. Entonces ese demonio un día se acordó y dijo, ay, yo voy a volver a mi casa. 3, 4, 5, 10 años después. Y ¡Juan! Devuelve. Pero ¿saben qué hizo este demonio? Invitó a otros demonios y se fue con 7 demonios más. Y dicen que volvió miserable ese hombre. Hay personas que pueden cambiar externamente. Pero el Hijo de Dios no cambia externamente. Porque lo primero que hace Dios es cambiarle su corazón. Y de ahí lo empieza a cambiar poquito a poquito. Donde Dios es soberano, el hombre es responsable. Y si yo me voy a desviar de mi camino, el Señor ¡pah! Y me endereza. Me voy a desviar para el otro y ¡pah! Y me endereza. Y yo voy así caminando, hasta que empiezo a caminar en el Señor. Y Él lo hace en su palabra. La fe viene por Él. Oír. ¿Oír qué? No va a decir que backbone. No, Él tiene su mensaje, pero no es el mensaje de Dios. Dios tiene su palabra para transformarnos. Y yo tengo que recordar que su palabra escrita está en mi corazón. Por eso Isaías, ¿qué le dice al pueblo? Estás en las manos de Dios. Y todo el pueblo puede decir amén. Pero los que están en las manos de Dios, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Padre que ama a sus hijos, madre que ama a sus hijos, o a quien amemos, enséñale la palabra, porque la palabra va a capacitar a la persona para que no dependa de ti, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieren hijos lisiados? Cuando uno está lisiado, ¿qué es lo que pasa? Mami, ¿me pasas el agua? Mami, es que tengo hambre. Pero una mamá está agradada de atender a un hijo que esté lisiado, enfermo, en cama. Yo casi nunca me enfermo. Pero hay algo que yo admiro de mi esposa. Cuando yo estoy en cama, ella no me pide absolutamente nada. Nada. Todo me lo lleva, todo se preocupa, va. A veces no sé si es mejor estar sano o enfermo, pero es algo muy bonito. Es que a uno le gusta estar consentido. Y yo creo que es el caso de todo hombre que su esposa lo ama. Y eso es maravilloso. Ahora, Dios quiere que tú y yo confiemos en su palabra, porque su palabra es sí y amén. Y no va a cambiar.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nuestros hijos solo podrán cambiar en esa palabra que lo hemos instruido día tras día, tras día, tras día. Por eso Él dice con toda claridad: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Y no les parece algo maravilloso? Ahora, eso no tiene nada de mágico. Yo tengo que confiar. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Porque mi vida y la vida de los que amo está en las manos de Dios. La preocupación de un pastor es esa. Yo los puedo amar, visitar, compartir, ir al cine, bolos, lo que sea. Eso está bien. Pero eso no los transforma. ¿Qué los transforma realmente? La palabra. Lo único, mire, usted puede matricular a su hijo en la mejor universidad y que salga de la mejor universidad. Y saldrá como doctor, como ingeniero, como arquitecto, como usted quiera. Bueno, hoy hay unas carreras todas raras. Pero saldrá igual de impío o de pío, dependiendo de lo que Dios habrá hecho en su vida. El versículo 17 ya revela una postura personal del profeta y dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es crucial, mis amados hermanos, notar que esconder el rostro es como cuando a uno le pasa lo siguiente como padre. Yo no sé si a usted le ha pasado. Su hijo está haciendo hasta para vender. ¿Y usted qué? ¿Por qué evita encontrarse con su hijo? Está haciendo hasta para vender, o sea, está que le colma así. Usted está casi que con la mano en el cinto para sacarlo. ¿Usted por qué no quiere ver a veces a su hijo? Porque usted está que le da una pela. Sí, no, pero uno está que cuando uno está airado y tiene todas las razones de darle una pela, uno dice: yo mejor no lo quiero ver. Es lo que está diciendo acá que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, Dios es omnipresente, pero acá dice que Dios esconde su rostro de su pueblo. Lo que traduce la otra versión es que Dios está enojado con su pueblo. Ahora, el hijo está convencido: Dios me ama, es que Dios me tiene paciencia, es que mire, yo veo que a otros tampoco no los ha disciplinado por lo mismo. Y uno anda confiado. ¿Sí se han dado cuenta que hay hijos que andan confiados y cuando menos se dan cuenta por una pequeña cosita, escuáquele? ¿Y qué hace el hijo? ¡Ay, y por eso me estás pegando! ¿No te parece que es injusto? Oiga, pero es que usted está haciendo hasta para vender, solo que usted no lo está meditando. E Isaías le está diciendo al pueblo de Dios: miren, lo que Dios nos ha advertido nos lo ha dicho una y otra vez. Y uno a veces se hace: tengo orejas de pescado, o no entendí, o nos hacemos los locos. Y Dios advierte y dice: ojo. Y el versículo 18 añade algo notable: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales de presagios de Israel. Los nombres de los hijos, recuerden que eran Jear, Jasub, un remanente volverá, y el otro nombre del otro hijo era Maher, Salat, Hasbat. Pronto el despojo, preso a la presa. ¿Qué está diciendo Dios? Isaías tenía como sus dos hijos que estaban siendo testigos de que la promesa de Dios estaba en firme. Miren, queridos hermanos, dos cosas importantes que tenemos que aprender. Como hijos de Dios estamos llamados a ser hijos de Dios. Y Dios nos está llamando con todo su corazón a entender que todo lo que está pasando en nuestra vida es porque Él está perseverando en nosotros. Si tú sigues como sigues, si no has cambiado, no has mejorado y no ves la acción de Dios en tu vida, es porque eres huérfano y no eres hijo. Así es sencillo.
¿Es necesario que cuando nos portamos mal nos corrijan o no? Sí, claro. ¿Qué pasaría si el papá deja a los hijos, haga lo que quiera? Bueno, a veces así comienzan los males comportares de los hijos, ¿no? Primero llegaban a las 3, 4 de la tarde, luego llegan a las 5, 6 de la tarde, luego a las 7, 8 de la noche, después a las 9, 10, 11 de la noche, después a las 12, 1 de la mañana y después ya no llegan. Y tienen pensión papi y mami. Ahora, ¿por qué llegó el hijo hasta allá? Porque tuvo un padre negligente. Ahora, un hijo que no tiene papá y mamá, pues yo he visto muchos solteros. ¿Te quieres quedar hoy? Sí, yo tenía un amigo y él, cuando estaba soltero le decía, ¿te quieres quedar en la casa? Pues en la casa tenía desayuno, almuerzo, comida, se quedaba hasta 2, 3 días. Se iba, venía, estaba en su casa. ¿Por qué? Porque no tenía papás a quien recurrir, a una casa o un hogar a quien dar cuentas. Pero queridos hermanos, como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a ser custodios de la palabra, a tener una esperanza activa en el Señor, en su palabra, y a tener fidelidad y perseverancia en la palabra. Yo quiero que usted mire por la misericordia. Es que mira cómo está la sociedad, cómo está el mundo, y nosotros que creyendo en Dios y su palabra. No, queridos hermanos. Yo les voy a decir algo fundamental que tenemos que considerar. Cuando sientas el silencio de Dios en tu vida, no solamente es necesario que ores para que Dios hable. Recuerda que Dios ya habló. ¿Saben cuándo nos pasa eso? Cuando el esposo se muere o cuando la esposa se muere. ¿Sabe uno qué va a hacer? Va a buscar el WhatsApp que guardó, el mensaje que le enviaron, la carta que le escribieron en el cumpleaños o en el aniversario. ¿Por qué razón? Porque uno quiere escuchar lo que nos habían dicho en el pasado. Y Dios no ha muerto, Dios está vivo, pero a veces Dios guarda silencio. Si tú no eres creyente y tú ves a Dios distante, yo quiero que sepas que Dios siempre ha hablado con claridad y que hay un lugar donde Él te puede hablar al corazón, y es su palabra. Segundo punto, y se me fue la hora. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Nos apartamos. ¿Cómo? Ahí. Huyamos de la incredulidad. Señora. Huyamos de la incredulidad. Segundo punto. El segundo punto es. Huyamos de la incredulidad. Huyamos de la incredulidad. Gracias. Versículos 19 y 20 dicen: y si nos dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded: no consultará el pueblo de Dios, no consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Saben cuál es la gran tentación frente al silencio de Dios? Y a veces el silencio de Dios ocurre por dos razones. Una de las razones fundamentales que ocurre es porque nosotros no abrimos la palabra. Si no abre la palabra de Dios, usted no escucha el consejo de Dios. Entonces, ahí ¿sabe usted qué va a hacer? Alguno dice Gemini. No, otro es ChatGPT. Queridos hermanos, amados hermanos, la gran tentación es consultar a alguien que yo pienso que sabe del futuro. Yo he visto cristianos, cuando su vida está en oscuridad, con problemas, con dificultades, en el hogar, con los hijos, no sé, consultar a divinos, a que le lean las cartas, que les lean el tabaco. Los que menos plata tienen, leen el café. ¿Quién no se toma un tinto? No, eso parece risible, siglo XXI y pasa.
Y nosotros nos burlamos. Hay personas que no entienden su vida y su tentación a buscar el horóscopo, a ver si encuentran algo que les anime. Frente al silencio de Dios, el pueblo no debe buscar la dirección de voces ajenas a la revelación. Lo que Dios ya ha dicho, ha dicho. Por eso lo más seguro es buscar el consejo de Dios en la palabra. Y si usted no aprendió o está aprendiendo o es inmaduro y no conoce en qué parte buscar, tiene pastores, tiene ancianos, tiene consejeros en la palabra de Dios. Si el consejero lo aleja de la palabra de Dios, huya de él. No hay buen consejero, aún lo haga con el corazón. Es que yo te amo mucho y por eso te doy el consejo. Apártate de mí, Satanás. Recuerden que el Señor Jesús le dijo eso a un amado discípulo. Jesús le dijo: voy a morir. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, no te vaya a acontecer eso. No siempre, aunque haya sentido común de lo que es bueno, lo bueno es bueno. ¿Por qué razón? Porque tenemos que huir de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Johan, ¿qué es la incredulidad? Es no creer. Y todo el mensaje de Isaías, hay que creerle a Dios. Aunque Dios guardó silencio, Dios ya dijo. Los mejores consejeros solo aconsejan con la palabra de Dios. Los ignorantes, los necios, los orgullosos, los soberbios lo harán del sentido de su corazón y con toda la buena intención del mundo. Es un ciego guiando a otro ciego. Usted imagina, mijito, vamos por acá, pero abre los ojos. No, estamos bien. Yo tengo buena intuición. El versículo 19 describe la tentación concreta. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Acaz, ¿qué hacía? Miren, queridos hermanos, Acaz hacía eso, solo que él no lo decía. Dios decía una cosa por su profeta y el otro decía otra cosa, porque él tenía sus propios consejeros. Deuteronomio 18, versículos 10 al 11 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los... Acá el Señor Dios en su ley dejó descrita cualquier persona que diga: yo sé del futuro. A veces el bien de Dios es algo que tú no vas a interpretar como bien. Para muchos seres humanos, congregarse cada 7 días no es bueno. Y la familia, y mi papá, y mi mamá, y el paseo, y las vacaciones. Levíticos 19:31. No consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Más claro, es que me soñé con mi mamá que me decía que no haga esto. De pronto comió mucho anoche. La dirección de Dios es clara. Versículo 20 entrega la fórmula del pasaje. Dice: a la ley y al testimonio. Cuando la Biblia dice a la ley y al testimonio, está diciendo el mensaje de Dios. Es claro. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es una expresión que históricamente se entiende, mis amados hermanos, que la palabra de Dios es
suficiente. ¿Para qué? Para toda nuestra vida. Y no solamente suficiente, es autoritaria. Miren, los hijos deben obediencia a sus padres, pero por encima de sus padres tienen un deber claro, y es obedecer la palabra de Dios. Si un papá y una mamá te quiere hacer quebrantar la palabra de Dios, usted le puede decir a papá y a mamá: no te voy a obedecer. Pero si usted no tiene los argumentos y sabe que te está guiando en la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer el hijo? Honrar padre y madre, y al honrar padre y madre, honra a Dios. Queridos hermanos, amados hermanos, la expresión "no les ha amanecido" es porque una persona que no le gusta la palabra de Dios es porque posiblemente no ha nacido de nuevo. Es una persona religiosa, una persona que tiene conocimiento de Dios, como los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento de Dios, pero no les gustaba el mensaje de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. En tu vida, ¿cuánto tiempo pasas preguntando y planeando con Dios? Ajá, pregunta. Porque hay que atar la palabra de Dios. Hay que huir de la incredulidad. ¿Cuánto tiempo en tu vida pasas planeando con Dios? Señor, estoy en tus manos. Pero ¿saben uno que dice? Estoy en tus manos, pero con el consejo de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de mi tío, de mi tía, de mi amigo, de mi amiga, del vecino, del pagano, del mundano. ¿Saben qué significa estar en las manos de Dios? Estoy en tu palabra. No en esas voces extrañas que te dicen: haz esto, haz lo otro, como si supieran el futuro. En tu vida, ¿cuánto tiempo pasas preguntando y planeando con Dios? Porque si no lo haces con Dios, lo vas a hacer con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus hermanas, con tu tía, con tu tío, con tus amigos o con otros. ¿A quién tú consultas? Miren, queridos hermanos, se los ruego miren, por eso instruimos a nuestros hijos: lean la palabra, animémoslos, porque ellos un día tienen que estar destetados de nosotros. Van a enfrentar un mundo lleno de muchas tentaciones, donde ellos tendrán que tomar sus propias decisiones y dirán lo siguiente: de la abundancia de mi corazón voy a tomar una decisión. Y si no hay la palabra, estará cualquier otro consejo. Lo único que puede enderezar el camino y que puede ser lumbrera a los pies del joven es la palabra del Señor. Ellos un día tienen que tomar decisiones: si se echan un cacho de marihuana o no se lo echan, si la niña le va a la habitación del novio que vive solo o que está solo. ¿Tendrá temor de Dios? ¿Dios estará en su corazón? Un día le dirán: tómate una cerveza, no seas cobarde, para que aprendas. Y tendrá que decir: voy a honrar papá, mamá, voy a honrar a mi Dios. Queridos hermanos, la palabra es autoritaria, suficiente, clara. Huyan de la incredulidad. Punto 3. Resistamos con esperanza. Resistamos con esperanza. Los que no hagan caso y sigan en sus conductas depravadas, malvadas, Dios les tiene un aviso. Hay que ser muy malvados, mis amados hermanos, para tener el remedio para sus hijos, para sus hogares, para su futuro, y seguir siendo necios. Hay que ser muy torpes en la vida. Es como tener el medicamento aquí y no tomarlo. Quienes rechazan la ley y el testimonio van buscando la dirección de voces ajenas,
terminan sumidos en la angustia, la ira contra Dios y tinieblas. A veces la pregunta que se hace el necio y dice, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué pasan tantas cosas malas? Yo que voy a la iglesia, yo que doy mis diezmos, mis ofrendas. Oiga, Dios está en control, la Biblia dice eso. ¿Saben cómo Dios presenta a Job en el capítulo 1? Un hombre perfecto. ¿Cómo más? Recto. Y apartado del mal. Versículos después, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él necesita un tratamiento de papá. Y Satanás le dice, pues es que él no te teme de balde, tú lo has bendecido, tranquilo. Puedes tocarlo, menos no toques su vida. Miren, queridos hermanos, eso nos debe hacer pensar que lo más importante en la vida es este hermoso tesoro en nuestro corazón para tener vida eterna. Y no son las cosas materiales. A veces les enseñamos a nuestros hijos, estudien para que sea algo en la vida. Si tu hijo y tu hija ya creen en Cristo, ya son hijos de Dios, coherederos del reino, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo está garantizado en la vida. Queridos y amados hermanos, las consecuencias del rechazo de la palabra de Dios es hambre, fatiga, ira, maldición. Dios mismo está en contra de cada uno de ellos, porque el pecado es rebelión. ¿Saben cuál es el cuadro? Un pueblo que cree en Dios, sumido en tribulación, sumido en tinieblas, en oscuridad, en angustia, en la incertidumbre. Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? No, es en serio, estoy siendo irónico un poco, dramático en otro. Pero hay personas que no saben lo que va a pasar con su vida. Y la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito de ser imagen y semejanza de Dios. Un pueblo religioso es incapaz de ver a Dios porque tiene una ceguera espiritual, confía en sus obras. Es que yo soy buena persona, soy buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre. Aquí está el espejo, donde tú te puedes evaluar si has sido buen padre o buena madre. ¿Cuánto tiempo de toda la vida de tus hijos te has sentado con ellos para orar y para leer la palabra? Jesús dijo, acá hallan la vida eterna. Tu hijo, tu hija no necesita el éxito de este mundo. ¿Y sabes qué es lo curioso? De la abundancia de nuestro corazón es lo que damos. El versículo 21 pinta un cuadro devastador, triste. Dice, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Tarde o temprano a la persona que confía en su sabiduría, Dios le va a decir, ¿te das cuenta? ¿Tú no lo sabías todo? Toda persona que confía en su propia opinión está labrando su camino de destrucción, de disciplina, de castigo, de oscuridad, fatiga, hambre. ¿Cuántas personas han enviado a sus hijos con mucho esfuerzo a la universidad sin entrenarlos y capacitarlos en la palabra de Dios y han sido presa de los vicios, de las desviaciones y corrupciones que hay en ellos? ¿Y eso con qué se arregla?
con la palabra de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde. La acumulación de situaciones de oscuridad, de angustia, vienen de la mano de la misericordia y la perseverancia de Dios. El hombre es incapaz, es caído, pero nuestro Dios es benevolente y lleno de gracia. Y lo vamos a saber en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo nos va a abrir de una manera extraordinaria, hermosa, bonita. Porque en la oscuridad hay luz. Los versículos 21 y 22 nos hacen ver lo desolador que es abandonar la palabra. Dice: mirarán la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La acumulación de términos de oscuridad y de angustia. ¿Cuántas veces hemos criado hijos con tanto esfuerzo? Y yo admiro a madres que no solamente están pendientes de la comida, de la bebida, de la casa, de aconsejar a sus hijos, y después ver cómo el mundo se los va robando, se los va devorando, cómo están más agradecidos con los amigos, con las tabernas, con la corrupción sexual, con la inmoralidad, viendo cómo son absorbidos por esa decadencia de esta sociedad. Hoy yo quiero decirles que no es tarde, mis amados hermanos, porque hay una relación con el Evangelio, con el poder de Dios, y es que en medio de la oscuridad se va a tener que resplandecer la luz. Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito. Y Dios obra para que tú y yo seamos luz y seamos sal en medio de esa oscuridad. Nada podemos hacer frente a los momentos de disciplina. Porque el pecado no es un error neutral, es rebelión contra Dios. Pero no olvidemos la gracia de nuestro Dios. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 21 dice: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que hacer lo malo y en puras tonterías. ¿Qué es lo que alumbra la vida de una persona? ¿Qué es lo que comunica lo que Cristo ha hecho por nosotros? La palabra del Señor nos dice que cada cristiano, cada hijo de Dios, es luz en medio de las tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Hoy yo te puedo invitar a algo importante. Posiblemente tus hijos no quieran volver a la palabra. Posiblemente ya están jóvenes haciendo lo que ellos quieren. Pero recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vuelve tú a Dios. Ata la palabra en tu frente, en tu corazón. ¿Saben qué significa eso? Estamos en las manos de Dios. Clama al Señor. Ve su poder. Y que tus hijos vean la coherencia. Que ese hogar pertenece a Dios. Solo Dios puede tener misericordia de nosotros. Y los que escuchan hoy el Evangelio,
¿Están entendiendo eso? Porque estamos aquí por las misericordias de Dios. Tenemos una familia que nos preocupamos unos por otros porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuánto más no hacerlo con aquellos que son nuestros hijos? ¿Cuánto más no comunicarles y decirles: Cristo murió en la cruz para que tú seas una persona nueva, para que tus pecados sean perdonados, para que puedas volver al seno de la gracia, del amor y de la misericordia? Amados hermanos, el Evangelio no es punitivo. O sea, no es pecaste, Dios te va a castigar, Dios te tiene que destruir. Es Dios con los brazos abiertos diciendo: vuelve a mí, escúchame a mí, no seas incrédulo, persevera aún en medio de la oscuridad, de las tinieblas, porque ni tú ni yo podemos cambiar a nadie, ni siquiera podemos cambiar nosotros. Dios es el que persevera. Hoy te quiero recordar algo. Si has experimentado épocas de amargura, incluso de enojo contra Dios, por el sufrimiento, por las situaciones, por la adversidad, examina si ese enojo nace de haber buscado la dirección de Dios en lugares equivocados, en vez de descansar en la palabra. Hoy tienes una gran oportunidad. Vuelve a Cristo, a su palabra, y confía y espera en Él. Si tú no crees en Cristo, con honestidad reconoce que tu sabiduría, tus propios consejos te han llevado a una vida de desazón, vacía, hueca. Queridos hermanos, no tenemos que minimizar la palabra de Dios. Estamos en las manos de Dios, estamos en su consejo. Estamos en las manos de Dios, estamos en la luz de su palabra. Estamos en las manos de Dios, estamos esperando en sus promesas. ¿Saben qué dijo Él? Que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Así ustedes no me vean mejor, yo soy mejor que ayer, porque Dios me está perfeccionando, me está cambiando, me está discipulando, me está hablando al corazón. Hoy tienen que tomar una decisión: o estar en las manos de Dios, que es estar en su palabra, alejarse de la incredulidad y, a pesar de la oscuridad, perseverar, o abandonarse al mundo y estar en las manos de Satanás, que los va a zarandear una y otra vez, porque Él quiere destruir la imagen de Dios, quiere destruirlo desde lo profundo de su corazón y sus mentes. Pero poderoso es Dios para que sus hijos y todos los que Él ha llamado como vasos de honra no se aparten ni a derecha ni a izquierda, porque estamos en las manos de Dios. Amén. Amén. Amado Señor y buen Dios, gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque somos una familia en Cristo. Y somos imperfectos, y somos rebeldes, y somos necios, Señor. Perdónanos y ten misericordia una vez más de nosotros. Ayúdanos a no apartarnos, y todo lo contrario, úsanos para hacer luz y sal en medio de un mundo de oscuridad. En Cristo Jesús. Amén.